datorren ostegunean gobernuari kontrol saioa eta bertan 3 gai ekarriko ditu Gero Abairen talde parlamentarioak, alde batetik eta koronavirusari begira nola ez premiazko galdera zein gobernuaren jarrera eta zeintzuk gobernuak izango dituen baliobideak boteioien inguruan gertatzen ari dena ikusita. Bigarren eta baita ere koronavirusaren arloan edo heinean ze nolako erantzuna emango dio gobernuak momentu honetan eskubide sozialen arloan gertatu diren konpromezuak edo konpromezuei aurre egiteko hain zuzen ere erresidentzietan hartutako konpromezuak. Eta azkenik gai honekin zuzenean behintzat zer ikusirik ez daukan asuntua, baino gure gizarteari begira, Nafarroari begira hain garrantzitsua den gaia, eta hau da, CaixaBank eta Bankiaren fusioaren inguruan zen nolako eraginak izango dituen Nafarroako komunitatean. Señalaba que en la sesión de control del próximo jueves, Gero Abai traerá 3 asuntos en materia de control al Gobierno, 2 de ellos relacionados indiscutiblemente con la crisis del COVID, el tercero, no necesariamente o no en principio, en los 2 casos primeros, uno de máxima urgencia y actualidad. Estamos viendo la afección que el ocio nocturno y algunos casos muy concretos está teniendo en toda esta crisis y en este momento de manera muy especial. Nos referimos pues a la circunstancia de botellones, encuentros, en fin, algunas cuestiones que creemos deben ser respondidas sobre la óptica y desde la óptica de los medios del Gobierno en esta materia. Segunda cuestión relacionada con la crisis, los compromisos adquiridos en su momento por el Departamento de Derechos Sociales ante las residencias de mayores y cuál la respuesta y cuál el momento en el que estamos en estos momentos. Y por último, no relacionado, como digo, directamente o no en su génesis con el coronavirus, pero asunto a nuestro entender de importancia para Navarra, la fusión CaixaBank-Bankia, qué efectos, en fin, los contactos que desde el Gobierno se hayan mantenido y los efectos que pueda tener en ámbitos, por supuesto, de implantación territorial, por supuesto, en materia de empleo, pero no solo. Hay asuntos que en este momento tienen dimensión y queremos conocer la posición del Gobierno. No quiero dejar pasar esta comparecencia ante ustedes para expresar, lo he hecho en otras ocasiones, en otras circunstancias, hoy también no puede ser de otra manera, expresar el rechazo de mi grupo parlamentario, expresar el rechazo de Gero Abay en su conjunto a las pintadas de amenaza que se han sufrido en la sede del Partido Socialista de Navarra, en este caso en su sede de Burlada. Y, por supuesto, a su disposición. Entendemos que esa es una responsabilidad de las autoridades sanitarias. Lo hemos sostenido así desde el inicio de la crisis y creemos que es también obligación del resto de los agentes, por descontado grupos parlamentarios, el atender a asistir, lógicamente en función de control al Gobierno y en la parte que tiene de ejecución política, estar al tanto y siempre en modo de especial exigencia. Pero, como digo, entendemos, y esto es muy importante en opinión de Gero Abay, que son las autoridades sanitarias quienes deben marcar el cómo, el cuándo y el qué. Por eso, quizá no es tanto el que nos centremos en una crítica o en una reflexión en torno a las medidas que están tomando, están proponiendo, están exigiendo las autoridades sanitarias, sino que el conjunto de la sociedad efectivamente tenemos que ser enormemente rigurosos en su cumplimiento. No siempre es fácil. Hay veces que se contradicen o que somos, en fin, el conjunto de la sociedad no capaces de cumplirlas porque en el día a día quedan dudas, pero hay otras veces que es muy sencillo cumplirlas. Usted ha apuntado pues esas imágenes que hemos tenido todos ocasión de ver en los medios de comunicación en torno a concentraciones que de todo punto son contrarias a lo que nos están recomendando las autoridades sanitarias. Esa es, entiendo yo, uno de los elementos esenciales en estos momentos a cumplir. Creemos que en esta materia también las recomendaciones de salud han de ser cumplidas de manera rigurosa, escrupulosa, por todos y por todas, pero por supuesto también por la propia Administración, comunidad escolar, en fin.
Lo contrario, todos sabíamos, lo estamos viendo no en el conjunto del Estado, en Navarra, por supuesto, en el conjunto del Estado, lo estamos viendo en Europa. El curso escolar, por ejemplo, en Alemania o en Francia va muy por delante del curso escolar en nuestro entorno y estamos viendo cómo necesariamente el contacto entre escolares nos lleva a una ampliación de las cifras de personas contagiadas. Esto es algo que conocíamos, esto es algo que sabíamos y tenemos además que convivir con ello siempre, lógicamente, insisto, desde ese cumplimiento riguroso. Sí, ese es uno de los indicadores, es uno de los indicadores ciertos y no lo podemos obviar. Otros hablan efectivamente de que incluso en esos indicadores Navarra es capaz de atender de una manera más relajada que otras comunidades. Si quieren, miramos la primera o la tercera, igual me da, Navarra como Madrid o Navarra como, en fin, quien sea la tercera, que ahora no la tengo en cabeza en incidencia de contagios, como digo, la capacidad que Navarra tiene de responder desde sus instituciones sanitarias, desde sus herramientas sanitarias a esta situación y, por lo tanto, hagamos una lectura global, no sesgada de todos esos indicadores. Esta es la recomendación que una y otra vez está llevando a cabo las autoridades sanitarias. Evidentemente, la confianza de mi grupo parlamentario es en ese sentido convencida y, por lo tanto, en esa lectura global creo que efectivamente hablamos de situaciones, tristemente, porque yo creo que cuando vemos la situación de Madrid, o en fin, a nadie le satisface, todo lo contrario, pero seguramente en esa lectura global se explica la diferencia de situación entre unas comunidades y otras. Una reflexión, la importancia que en este tipo de situaciones críticas tiene una red sanitaria fuerte, una red sanitaria bien dotada, nunca lo suficientemente dotada, soy consciente, pero bien dotada, en este caso la Red Sanitaria Pública de Navarra, en una colaboración creo que, en fin, razonable también con la red sanitaria privada. Lo que el Gobierno piensa no lo puedo expresar yo como portavoz de Gero Abay, sino la posición de mi grupo parlamentario. Y evidentemente no estamos hablando de decisiones de ninguna manera, por lo menos no es esa la vocación, entiendo, de las herramientas de que se han dotado las diferentes instituciones, de decisiones arbitrarias. Han de ser decisiones siempre tomadas a la limón con las autoridades sanitarias. Quizá lo que en algunos casos preocupa, porque fíjese, en Mendillorri efectivamente no se suscitó más polémica que aquella que se refería a una decisión tan incómoda para el conjunto de la ciudadanía. Pero es cierto que en otras polémicas quizá lo que llama la atención es la discrepancia entre unas decisiones y algunas reflexiones desde el ámbito sanitario. No puedo decir más que eso. Clarísimamente que hay que detallar todavía muy mucho cuál va a ser lo que Europa ponga a disposición de los proyectos que los diferentes territorios llevemos a cabo y, por lo tanto, saber si una infraestructura de estas características tiene cabida en este tipo de inversiones. Evidentemente, conocer en cuánto puede penalizar, si se me permite, porque los fondos no son infinitos, son limitados y, por lo tanto, en qué pudiera penalizar a otros proyectos y otro tipo de dimensión. Y, en tercer lugar, saber y conocer si lo que corresponde a cada una de las administraciones, sabe que esta es una obra que tiene un 60% de financiación del Estado y un 40% de financiación de Navarra, si eso de alguna manera va a penalizar los fondos que en Navarra sean susceptibles de ser incardinados en otro tipo de proyectos. Y, por lo tanto, no es posible tener una opinión, o no por lo menos una opinión seria antes, y mucho menos una propuesta antes de analizar todas estas cuestiones. Yo creo que ese es uno de los ámbitos, sin ninguna duda, en los que la soledad lo único que puede expresar, con las diferencias que podamos tener el conjunto de los grupos y, en algunos casos, diferencias muy profundas en esta materia, ¿no?, en torno a la paz y convivencia, hablo de los grupos parlamentarios, pero sin ninguna duda quedarse solo en esta materia solo expresa una cosa bien clara, que quien va en sentido contrario en la autopista es quien ha decidido quedarse en soledad en un trabajo tan necesario como este a la hora de encarar el futuro y el futuro de convivencia de nuestra comunidad.